Maiteirory, mba'éichapa peime. Jahechamítahína ñane rembiaporã ko árapeguä. Ko árape upéicharamo ñamba'apóta ñane arandukápe togue, pokõipa poteĩ guive, pokõipa poapy peve. Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní desde la página 66 al 78. Pepe jarekohína péicha. Tembiaporã. Ahendu ñe'ẽjoapy he'íva mbo'ehára térã che'ĩrũvera. Apereako ñe'ẽjoajy upéicharamo oñemoñe'ẽva'erã. Acá tenemos entonces algunas frases, vamos a leer. Itiro'ysa'amo kuñakarai a nivel de jagua'i nemitã'i, hendy kavaju resa hendivekuéra, mba'érepiko ndekesyepe, kóina hasýpe ipepopẽ, taingrasýniko upéva, iporãvoi ndoúi mba'e. Ha imbyhýva, imbyhýva ko tapicha. Upérõ ndaje hetãraka'e pyrague. Tuicha juru'aku rehe og̃uahẽ hógape. Oñandu ivai ma'a hendive upéramo ombovu camisa lómo. Tuicha omongavaju chupe. Nei, ape upéicharamo jaiko ñe'ẽjoapy. Ko'ág̃a jahecha'ĩjota mba'épa hei. Hay algunas palabras entonces dentro de este texto, entonces que significa más de una cosa. Por ejemplo, entre esa cosa de esas oraciones, esas palabras que pueden significar más de una cosa. Como sabemos, hay palabras que tienen su significado literal y otra cosa que quiere decir otras cosas, ¿verdad? Ayer. Entonces, bueno, acá tenemos Ino'ysã. Si vamos a la traducción literal, Ino'ysã quiere decir nariz fría, ¿verdad? Pero en el contexto, en el texto, la expresión significa otra cosa. Ino'ysã significa entonces delator, el que le delata a otra persona, ¿verdad? Chismoso sería el que se utiliza hoy en nuestra vida cotidiana. Es un chismoso. Yaguaí también, la misma cosa, es un chismoso, ¿verdad? Después, hendy kavaju resa, si vamos a la traducción literal, va a decir, ¿verdad? Que le sale fuego a los ojos del caballo, ¿verdad? Pero en este caso significa que está fea la situación, ¿verdad? Significa otra cosa. Queso, sabemos que su traducción literal es queso, pero en este caso significa que es muy argel, muy antipático. Jesús antipático. Pepopén se le soltaron las alas, ¿verdad? Sería la traducción literal. Pero en el texto significa entonces que alguien dejó de volar, ¿verdad? Que por fin pisó tierra, que por fin se tranquilizó, ¿verdad? Y Pepopén no vuela más. Generalmente se utiliza a los solteros y eso que una vez que formaron pareja, entonces ya se tranquilizaron, ¿verdad? No sale más, entonces se dice Ipepopén, ya no vuela más. Taingrasý, traducción literal, dolor de muela, pero en este caso significa que es un problema, un tipo problemático, ¿verdad? Mejor no estar con él, ¿verdad? Lapimbyky, lápiz corto, la traducción, pero de acuerdo al contexto significa que se enoja de balde. Cualquier cosa que le hace enojar. Pyrague, pelo del pie. Es una expresión utilizada antes de la época de la dictadura. ¿Qué significa entonces que es un delator, que es un espía, ¿verdad? Un espía que cuenta las cosas, ¿verdad? Alguien que está entonces metido en algo y le cuenta, le relata todas las cosas a alguien. Pyrague. Sería un espía. Yuru'aku, entonces yuru'aku, boca caliente, se utiliza entonces muchas veces para expresar borracho. Tomó mucha caña, entonces yuru'aku. Ombovu, camisa lomo, infla el lomo de su camisa, ¿verdad? Entonces quiere decir que se está yendo, que salió rajando de ahí a toda velocidad. Ombovu, camisa lomo, corrió.
Omongabayu, le hizo caballo, si vamos a traducir, ¿verdad? Pero significa que le restó. Entonces la palabra que significa, sabemos que en guaraní una palabra puede significar varias cosas. Entonces utilizo estas palabras en oración. Página 77. Busco el significado de las palabras subrayadas. Tenemos acá oraciones y entre ellas hay palabras subrayadas. Apoyo chupeja ojeya ojasabra. Apoyo chupeja ojeya ojasabra. La traducción en castellano se dice, entonces le apreté la mano y me dejó pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que transó, hizo una tranza, ¿verdad? Se utiliza esta expresión entonces para cuando le da algo a alguien para que se deje pasar. Por ejemplo, en la aduana, ¿verdad? En la aduana no quieres hacer pasar algo y está la gente ahí, y entonces le da algo así entre tus manos de pasar, ¿verdad? Y coyopu supe, ¿verdad? Como un saludo, y ahí está un billete, entonces te deja pasar. Coyopu entonces es transar. En Muajemi CBPTI Poyopu es saludo, ¿verdad? Apretón de mano sería entonces la traducción literal, pero en este caso significa saludos, hacerle llegar mi saludo. Con Akahoya se Moakanaku, Ko Akahoya se Moakanaku, entonces Kanaku, traducción de literal sería entonces cabeza caliente, pero de acuerdo con todo eso significa entonces que me dio ganas, me dejó con ganas sería la traducción de Akanaku, en otras palabras, significando otra cosa. Pemisan Iñakanaku envía pobre, Iñakanaku, entonces Iñakanaku acá no es que su cabeza está caliente, sino que se entusiasmó por algo. Owerekojeta y pereniva, Owerekojeta y pereniva. ¿Qué es pereni? Pereni que es muy fino algo, ¿verdad? Muy fino. En este caso está hablando de dinero. Dinero sabemos que es fino, ¿verdad? Entonces, y pereniva, tiene mucho dinero. Usa otra palabra para expresar dinero. Se camisa y pereni, en este caso sí, es la traducción literal que es fino. Su camisa es muy fina. Sekunemoy va epa oya ugara, me pica la lengua. Sekunemoy en este caso significa tengo hambre. ¿Qué hay de comer? Haapehei kaatai semokunemoy. En este caso sí es la traducción literal, ¿verdad? Que le da comezón en la lengua, el kaatai, ¿verdad? Una hierba, le da comezón de verdad. Yaguaí upevare a bebé doyujuy supe, Yaguaí upevare a doyujuy supe, que es muy chismoso, muy delator, por eso nadie le encuentra, ¿verdad? Entonces, ese es Yaguaí, significa chismoso. ¿A qué? A bebé, y poner un Yaguaí, en este caso sí se refiere a perro chico. Ya a mi vez, pues son ya le comando para recordar. Hoy Getañe y Catúa y Getamba y Yepururu vive. Entonces que hay muchas palabras que pueden significar varias cosas de acuerdo al concepto, de acuerdo a cómo estemos utilizando. Por ejemplo, por Yopu puede significar dar dinero o apretón de mano. Penení, fino, dinero, poco conocimiento también. Y penení, ¿verdad? Entonces tiene poco conocimiento, no está desarrollado su conocimiento. Unemoy puede ser comezón en la lengua o sentir hambre. Akanakú, cabeza caliente. Enamorarse, apasionarse, entusiasmarse. Yaguaí, perrito, delator, chismoso. Akanatí, infidelidad o cuerno. Ney, Yajami ese. Amoñe, ayesare, coñe, engüero, y jaibuga. Leo y observo las palabras subrayadas. Se inuja, epete, imita, akane. Haen go oma en asayembo de jaope. Ahi arimbo de jara oñe era mochupe. Oñe puru
ojatapy iñirũnguéra. Ha'ekuéra omonambirakúma chupe peteĩ árape oguapetaha chupe mbo'ehaórape. Entonces acá tenemos palabras subrayadas, entonces se entresacó acá abajo. Escribo el significado entonces contextual de estas palabras, no el significado literal, contextual. Acá entonces expresión utilizada para decir, ¿verdad?, que tiene poco conocimiento, no aprende nada. Ni acá Omo nambirakuma supe. Nambi sería oreja, raku caliente, ¿verdad? Pero en este caso quiere decir que ya le están amenazando. Omo nambirakuma supe. Oyatapy, hacer fuego. En este caso quiere decir entonces que le está criticando a alguien. Oyatapy, le está criticando. O Mbappé sería forrar, ¿verdad? Pero en este caso quiere decir que le van a pegar. ¿Verdad? El significado contextual que tiene. Entonces acá tenemos más ejemplos y que puede significar. O tatare, vino borracho, ¿verdad? Tatare borracho, no es fuego sino borracho. Ombobu bien Salomo, entonces se rajó, corrió, ¿verdad? Ombobu, inflar. Ojo, yacaré es cocodrilo, ¿verdad? La traducción literal, pero en este caso quiere decir que se fue, entonces entró escabulléndose en la pieza de una chica, ¿verdad? Y yacaré. Y cangüero, pecaray. Cangüero es que es muy arquero, ¿verdad? Cangüero. Cangüe es hueso y lo es agrio. Esta parte significa que es muy asqueroso, muy pesado. Joú tahuatore, tahuató es la lechuga, es un pájaro, ¿verdad? Y resaú es lágrima del tahuató, ¿verdad? Pero en este caso quiere decir caña, bebida alcohólica. Hipoí la piola, hipoí de pino, hipoí la piola quiere decir entonces que hay crisis económica. Ñaneinu o piracutu, no es que está pescando un pescado, sino una expresión utilizada para decir que está durmiendo, ¿verdad? Dormitando. Batara se le suele decir a la gallina que tienen varios colores, ¿verdad? Negrito con blanco y esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso se refiere a que una persona es de doble cara, ¿verdad? O que está de infraganti en un lugar, ¿verdad? Que se puede delatar y eso, ¿verdad? Se utiliza mucho, batara. También se utiliza para denominar a aquello que no sabe si es colorado o liberal, porque antes los partidos políticos estaban muy fuertes, ¿verdad? Tiene que ser colorado o liberal para que sea aceptado en un lugar. Entonces, batara cuando no sabe, donde le conviene nomás el tira. Hay puruña y yo ayupe con añi utilizo en oración esta palabra con el significado sugerido, ¿verdad? Acá tenemos la palabra entonces que puede significar más de una cosa. Yuku cuando significa simpático, por ejemplo, y yuku amo puñatain, y yuku cuando es sal. En yuku neneliu tiene sal comida. Tainatsu cuando significa dolor de muela y tainatsu cuando es persona cargosa, antipática. Hubu'i cuando tiene poca sangre, cuando es anémico, se lleva. Hubu'i caray. Arema coja es hacer, por ejemplo, ¿verdad? Hubu'i enojarse fácilmente, ¿verdad? Llevan de hubu'i, ¿verdad? ¿Por qué te enojas todo de balde? Kaabo cuando significa verdura, una planta, ¿verdad? Se abuele coge kaabo, seroga, por ejemplo, ¿verdad? O kaabo cuando es ser atractivo, simpático, popular, ¿verdad? La persona popular sería entonces cuando es kaabo. Y kaabo es Nei, a bebeño en el diapo, agüite.